Con el permiso de la presidencia, el problema de recaudación fiscal no es nuevo. Desde ya varias décadas atrás, la carga tributaria se centró en los ingresos de petróleos mexicanos, dando paso a beneficios fiscales, la evasión de impuestos y regímenes especiales para las grandes empresas, llenando este vacío tributario de recaudación por medio del ingreso petrolero y la recaudación fiscal de las clases medias y hasta en ciertos casos de los más desprotegidos. Frente a este escenario y en el marco de la reforma energética impuesta desde la Presidencia de la República y aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2013, se propuso una reforma fiscal que subsanara los vacíos que dejaría la apertura del sector privado en materia de energéticos. Es decir, ante el inminente vacío en la recaudación fiscal que se generará en las arcas del fisco mexicano, el Gobierno federal y el Congreso de la Unión aprobó el desmesurado incremento en gravar diversos bienes y servicios que perjudicarían directamente a los bolsillos de todos los mexicanos. A pesar de ello, el Gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, recaudó de enero a septiembre en el 2014 117,373.9 millones de pesos. Es el mayor ingreso que ha tenido el fisco en los últimos 5 años. Sin embargo, el panorama de las finanzas del país, a pesar de este ingreso, no es alentador, pues el Banco Mundial señaló que el crudo seguirá con precios bajos durante el 2015, lo que reflejará cambios importantes en el ingreso real de países exportadores e importadores de petróleo, y además no se puede dejar de observar la gravedad de la depreciación del peso frente al dólar. Con el precio del petróleo por los suelos y el dólar por las nubes, los mexicanos sienten incertidumbre. Al respecto, el doctor en Economía Gerardo Esquivel Hernández, académico del Colegio de México, señaló que en términos estrictamente psicológicos podemos anticipar que una mayor volatilidad en el tipo de cambio, la información del precio del petróleo y su impacto en las finanzas públicas puede generar una mayor incertidumbre y los consumidores pueden ser cautelosos en el ejercicio de su gasto. Por tal razón, se puede afirmar que el Gobierno federal es muy bueno para cobrar impuestos, pero muy malo para administrarlos en beneficio del pueblo de México. La Administración federal no ha sido capaz de presentar una reforma hacendaria congruente que satisfaga los enormes cambios originados por la globalización, así como las demandas sociales, económicas, nacionales. Año tras año propone lo mismo, gravar más y crear nuevos impuestos. Sin embargo, estas reformas han provocado un estrangulamiento financiero para todo el país. Ante tal panorama, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, señaló que se recortaría el gasto antes que subir impuestos. A simple vista, esta decisión pareciera tener tintes electorales, pues es incongruente que en pleno año electoral se proponga reducir el gasto público. Es innegable que en la vida política institucional existe gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios, prestaciones a la alta burocracia, y por tal razón resulta siempre una bandera para impulsar una austeridad republicana, es decir, reducir los salarios de los servidores públicos de altos mandos, eliminar bonos extraordinarios y demás prestaciones superfluas
y frívolas. La inflación es un problema que aqueja de manera nacional a las familias mexicanas. Los salarios no aumentan en proporción con los precios de la canasta básica y los precios de los hidrocarburos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que al cierre del año 2014, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró solo incrementos, así como una tasa de inflación anual del 4.08%. Evidentemente, la presión no cesa y los escenarios no son los esperados. El problema está en que tampoco se ve una solución clara. Por tal razón, las consecuencias en el incremento de los precios o bien la inflación provoca que México tenga un crecimiento menor y peor aún, vaya a caer en un estancamiento económico. Claro es que los resultados que se han obtenido en cuanto a las altas tasas de inflación en México están totalmente relacionados con el manejo irresponsable que actualmente se tiene de la hacienda pública. Es evidente que el objetivo en el aumento fiscal no es precisamente en beneficio para todos y que los métodos hasta hoy llevados a cabo en las finanzas nacionales no han ido de acuerdo a las necesidades lógicas y la realidad de este país. Por lo anterior, la conducción de la política monetaria requiere de una instrumentación responsable, de una política fiscal que intensifique la prevención del déficit económico y que a su vez se conduzca como política inclusiva que impulse el desarrollo social, político y económico del país. Los datos advierten que de no aplicarse una solución consciente, la inflación seguirá haciéndose presente en este año. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Economía deben de informar a esta soberanía cómo se va a contrarrestar el constante aumento inflacionario. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable soberanía lo siguiente. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que rindan un informe detallado y pormenorizado a esta soberanía sobre, primero, las acciones y estrategias que implementarán en el presente año para detener la inflación y amortiguar posibles impactos negativos en la actividad económica del país. Segundo, ¿cuáles serán las acciones y estrategias que implementen para estabilizar la política macroeconómica del país? Tercero, cómo la reforma fiscal o la miscelánea aprobada en el año 2013 ha mejorado el crecimiento y la estabilidad de la economía nacional, es pregunta, cuál ha sido el impacto y costo negativo y a qué sectores productivos ha afectado para poder tomar medidas. Es cuanto, señor presidente.